las casas resguardadas con muchas piedras, ¿no? Sí, efectivamente. ¡Qué barbaridad! Ver la destrucción de su casa es una cosa muy violenta. Y esto en una semana, como esto sigue así, la nieve desaparece. Van a vacunar todos ustedes el monte. En Cabo de Gata llueve menos que en algunas zonas del Sáhara. Aquello que nos dijeron que pasaría, está pasando. Y sucede cada vez más rápido. Viene un temporal que no vea, nieva muchísimo y así hay unos cambios de temperatura brutales. En el pasado teníamos aquí una playa alrededor de 100 metros. ¿100 metros? 100 metros de anchura. Y ahora que cada vez hay más temporales y más virulentos... Pues estamos asustadísimos. Ahora prácticamente todos los años son récords de temperatura y casi la mitad de los años récords de sequía. En este escenario de cambio climático tenemos que tender hacia bosques más claros, con menos árboles y más grandes. La trucha ha resultado ser un indicador muy bueno durante estos años, tanto de cambio climático como de otras partes de cambio global. Lo que hagamos para detenerlo también tiene sus consecuencias. Nos afecta a cosas como, por ejemplo, la póliza de seguros y nos sale más cara, o en los suministro eléctrico. ¿Vosotros sois transportistas del carbón? Sí, que estábamos trabajando hasta hace 6 meses. Para la central térmica. Sí. ¿Tenéis hipotecas vosotros que pagar? Sí, y compramos un camión. ¿Hace cuánto? Pues hace 20 meses. Es desesperante. Sabíamos que el carbón tenía los días contados, lo que no contábamos es que fuera tan inminente. Un 50% por lo menos de este pueblo trabaja de la central. ¿Qué le parece que en su país se cierren todas las centrales térmicas y que en cambio compremos la energía de esas centrales térmicas en Marruecos? Cómplices del cambio, en Comando Actualidad. Veo todo ya tan perdido que ya casi no me preocupo. Llueve menos, nieva menos, el agua de los ríos y el aire se han calentado. Lo que sucede en Sierra Nevada, la montaña más al sur de Europa, va a pasar en todo el continente. ¿Cómo nos afecta? El calentamiento de la Tierra por el aumento de la temperatura está haciendo que todos los glaciares del sur de Europa estén en retroceso. En España, de hecho, solamente queda un glaciar en Pirineos porque el de aquí de Sierra Nevada ya desapareció y ahora se está deshelando el hielo fósil que hay debajo. Miguel, ¿se confirma que nieva menos cada año? Sí, una media de unos 3 días al año tenemos menos nieve en Sierra Nevada. ¿Desde hace cuánto se hacen estas mediciones? Estas mediciones se llevan haciendo desde hace más de una década. La flora y la fauna de Sierra Nevada está muy ligada a la permanencia de nieve y a la cantidad de nieve. La falta de ella va a afectar a que muchas especies vayan desapareciendo poco a poco. Ah, vale. 129,8. Este es el primer estrato, ¿no? Sí. ¿Y este tubo qué os indica? Pues esta es la medida que, digamos, hemos establecido estándar para pesar siempre el mismo volumen de nieve. Cada nevada, según a la temperatura a la que cae, tiene un tipo de copito de nieve, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla donde se dice qué tipo de copo de nieve ha caído. Es un grano de 1 milímetro aproximadamente y vemos las formas de los cristales como más dispersos. A priori ya nos está diciendo que el volumen de agua es menor que en otras ocasiones. Sierra Nevada es como un microcosmos donde lo que pasa aquí se puede extrapolar a otras zonas de España y de Europa. Esto que observáis vosotros aquí es representativo de lo que está pasando en el mundo. Claro. Además, si tenemos en cuenta que Sierra Nevada es el macizo montañoso más al sur de Europa, digamos que es donde primero estamos viendo estos resultados del cambio global, ¿no? Del cambio climático. Vale. ¿Este cambio global qué pilares tiene? La contaminación generalizada que hay en el planeta, la sobreexplotación de recursos que hacemos, es decir, cogemos cualquier bosque, cualquier acuífero, cualquier zona donde haya un recurso natural y lo agotamos en exceso. En el mundo globalizado en el que vivimos, hay demasiado trasiego de especies y hay una introducción de especies invasoras, especies exóticas, tanto de animales como plantas, que están haciendo mucho daño. Y además tendemos a hacer unos cambios de uso del suelo, donde por ejemplo antes había un bosque, ponemos zonas recreativas y eso hace que globalmente el planeta esté cambiando de manera muy acelerada. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley
Vamos a subir ahora a 2.900 metros de altitud al Instituto Astronómico. Está muy cerquita en altitud del Pico Mulhacén, el más alto de la península, con 3.500 metros. ¿Cómo se ve allí arriba el cambio climático? ¿Notáis aquí el cambio climático? Porque los científicos dicen que Sierra Nevada se está deshelando, al igual que se están deshelando los glaciares de la Tierra. Pues sí. ¿Notáis que nieva menos o...? Muchísimo cambio. Viene un temporal que no veas, nieva muchísimo, en 2 días desaparece la nieve, en un mes vuelve a nevar otra vez muchísimo y así hay unos cambios de temperatura brutales, cosa que hace 5, 6, 8, 10 años no estaba tanto. Y esto en una semana, como esto sigue así, la nieve desaparece, seguro. Buenos días. Necesitamos casco porque estas son las motos, ¿no? Motos de nieve. Óscar, y vamos a subir allí arriba, al astrofísico. Buenos días. ¿Hay alguien por ahí? Yo soy Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, vaya nevada ha caído, ¿no? Pues sí, ha caído de todo, ha caído, puedes ver que ha sido, hemos tenido lluvia, viento, sí, ¿no? Mucho viento sobre todo. Habéis pasado temporal. Y eso, pero parece que ya el día está muy tranquilo. José Luis, ¿cuánto tiempo llevas aquí metido? Bueno, aquí hacemos turnos de semana. Yo trabajando aquí llevo muchos años, llevo 38 años. 38 años, madre mía. Aquí estamos a 3.000 metros, veo que aquí hay un pico más alto. ¿Qué pico es este? Ahí tiene el Veleta. Que este es el Veleta. 3.400. Por encima está el Mulhacén, que son 3.500. Efectivamente. ¿Desde aquí notáis el cambio climático? Quizá hay cosas que se notan, como por ejemplo últimamente el tema del polvo sahariano, quizás se mete más a menudo, ¿no? Sí, de lo que pasaba hace unos años. Sí. ¿No? El tema de los insectos pues, se puede notar más, que antes las plagas vienen a veces como nubes en el verano de mariquitas o de algún otro tipo de insectos. El tema de las avispas sí se nota en algunas lagunas y eso, que antes no había avispas aquí a esta altitud, ¿no? Y ahora en los últimos años pues sí se ve. Ahora nos vamos al río, ¿no? Sí, concretamente a pescar trucha común, con una técnica que se llama pesca eléctrica. Además, la trucha ha resultado ser un indicador muy bueno durante estos años, tanto de cambio climático como de otras partes de cambio global. Nos ha servido para identificar factores del ambiente que está cambiando la trucha y factores debidos a acciones del hombre que están haciendo que las truchas, su población sea cada vez más pequeña. Y además aquí en Andalucía las truchas son una especie protegida, ¿no? Tenéis que pensar que históricamente para las poblaciones cercanas esto es un recurso. Claro. La gente pescaba la trucha, se las comía y era algo que tenían integrado. Sí. Ahora poco a poco se van dando cuenta del valor que tiene la trucha como un pez singular y la importancia de protegerla. Es el que, digamos, que genera un arco voltaico, una corriente que adormece por unos instantes a las truchas, el tiempo justo y necesario para poder capturarlas, medirlas, pesarlas, que es lo que haremos después, pero ahora lo que vamos a hacer es ir capturando los ejemplares del tramo que tenemos seleccionado. Se mueven como si fueran una pila, tienen un polo positivo y un polo negativo. ¿Ah, sí? ¿Las truchas? Sí, entonces al meterle una corriente, lo que hacen es que se desorientan y suben a superficie. Al medirlas sabemos la edad que tienen, porque de determinado tamaño sabemos que tiene una edad. Y al pesarlas sabemos la biomasa, que es, por decirlo así, los kilos de pescado
que hay dentro del río y con eso sabemos si la población es mayor o menor. A cuenta del cambio climático, me decíais hace un momento que habéis visto que en los últimos años están disminuyendo. Y los adultos cada vez están en peor estado físico. La explicación en la mayoría de tramos inferiores es que el agua se está calentando y no permite que vivan porque la temperatura es muy alta. ¿Cuánto ha subido la temperatura del agua para que me digáis que le está afectando a las truchas? Pues desde los datos que tenemos, desde los años 50, se ha estimado que la temperatura del aire en Sierra Nevada habría aumentado 1,5 grados. Y con estos datos hemos estimado que la temperatura de los ríos habría aumentado medio grado. Llegará un momento que las truchas no puedan seguir subiendo río arriba buscando agua fresquita. Aquí. Ahí la tenemos. Vale, aquí la estamos viendo. ¿Cuánto tiempo aguantan? Estamos cambiando el agua. Cambia el agua, claro. Mientras sea agua fría de su medio. Vale. Otra. Aquí la tenemos. Las truchas pequeñas son una buena señal de que el río está vivo y que las truchas se van reproduciendo y regenerando. Vale. 29. 312,4. ¿Qué edad estimas que puede tener? 3 años. Te doy ahora una Alevín de este año, ¿no? Sí. Venga. Vamos a ver. Pues 8 centímetros. 3,9. ¿Y cómo se ve, Miguel? ¿Está desnutrido o está bien? Una vez que se han medido y pesado, se sueltan. Sí. ¿Esta tala de pinos tiene que ver con el cambio climático? Sí, un pinar con esta densidad es muy poco resistente a eventos que pueden ocurrir y que están ocurriendo cada vez con más frecuencia, como son las sequías prolongadas y también, por supuesto, mucho más vulnerables a los incendios, lógicamente, que también se harán más frecuentes. Hace 60 años aquí lo que había era un terreno desarbolado completamente, que como mucho se dedicaba o al cultivo de cereal de secano o era un terreno yermo, que lo único que producía era erosión con problemas en las acequias y en las vegas que caía abajo de Granada. ¿Qué se consigue? Porque no se están talando todos los pinos, se están talando solo algunos. Haya agua, suelo y nutrientes que no se lo coman todo el pinar de repoblación, sino que dé oportunidad a otras especies que había aquí, como puede ser las encinas o los enebros, para que también se regeneren. Este pinar era exactamente igual que el de antes, solo que hace 5 años se hizo un tratamiento como el que habéis visto. Ha crecido una vegetación de matorral muy diversa, porque hay aulagas, hay romeros, hay tomillos, hay encinas que están saliendo encinitas. ¿Y esto cómo se relaciona con el cambio climático? Claro, está muy relacionado porque la idea es que si solamente hay una especie es muy vulnerable a cualquier perturbación. Si cambian las condiciones y ya no son adecuadas para esa especie, se va al monte toda la especie. Entero. En cambio, si tenemos un monte mucho más diverso con diferentes especies, ante una plaga, ante un cambio en las condiciones climáticas, siempre es más probable que algunas sea capaz de sobrevivir. Bueno, pues estamos observando mariposas porque realmente son insectos muy interesantes desde el punto de vista de su carácter como indicadores de los cambios ambientales. ¿Cualquier mariposa nos vale o son algunas de una especie en concreto? Bueno, en Sierra Nevada estamos hablando que estaríamos por encima de las 120 especies. ¿Sí? Y cada una nos habla de un aspecto diferente. Esta mariposa se hace cada vez más patente en zonas de cumbres, por ejemplo, y eso ya es un indicativo de que las cumbres se están convirtiendo en un sitio favorable para que determinadas especies desarrollen sus ciclos de vida. Bueno, esta es la mariposa Apolo de Sierra Nevada, es una mariposa verdaderamente singular, interesante, icónica en un contexto de cambio climático porque está asociada a las condiciones frías de montaña. He comprobado como un incremento de 1 grado centígrado involucra un adelanto de más de 8 días en su ciclo de vida y esto involucra
que si de aquí a final de siglo pudiera subir la temperatura, algo que es muy plausible, unos 4 o 5 grados centígrados, en Sierra Nevada estaríamos hablando pues de un adelanto fenológico de por encima de 25 días, lo cual es pues realmente una barbaridad para un insecto de estas características y además pues tiene unas consecuencias muy importantes de cara a la sincronización con otros elementos del ecosistema, ¿no? Sierra Nevada es un lugar privilegiado para estudiar los cambios que está sufriendo el planeta. La flora, la fauna, el clima, ¿y a sus habitantes les afecta el cambio climático? ¿Notan ustedes el cambio climático aquí en este pueblo de la sierra? Vamos a ver, ¿y en qué lo notan ustedes, señoras? Se nota que llueve la mitad que llovía. Nieva la mitad que nevaba. Que nevaba. Allá hacía frío, y hoy hace calor aquí. Y hoy hace calor. Llegaba marzo y había nieve. Sí. Y hielo. Y llevamos como 4 años así, que yo lo veo en Cueja, un chupón. ¿Qué tal se vive aquí en el pueblo? Aquí se vive muy bien. ¿Aquí se vive bien? El tiempo ha cambiado, por lo que sea, está muy cambiado y ya no son los tiempos que había antes. En el invierno, pues, estaba nevado hasta el mes de marzo. ¡Hala! Y ya claro, que no la vemos para que nieve una vez o dos, esto y frío hacía como... Estamos ya en primeros de diciembre y estamos en mangas de camisa, como quien dice. Es que no hace frío ninguno. ¿Qué están sacando el ganado al campo? ¿Ustedes notan que a los animales les afecta el cambio climático? Al llover menos, el campo está más seco, los animales sufren mucho más, ¿sí? Hay menos agua, hay menos nacimientos de agua, tienen que desplazarse a sitios más lejos para el agua. En verano, sobre todo, es impresionante ahí arriba, claro que sí. Es tan complejo que las consecuencias a veces son invisibles y desconocemos su poder. El escenario no es solo el medio ambiente. El tan temido cambio del clima encarece, por ejemplo, nuestra póliza de seguros y la factura de la luz. Esto que parecen unos simples trozos de tronco nos pueden decir muchas cosas sobre el cambio climático. Ya te digo, esto realmente es como una biblioteca. Aquí está almacenado un montón de información biológica. Cada anillo representa un año de crecimiento. Y uno hace la medición entera y va pudiendo reconstruir en qué años ha crecido más, menos, y si eso coincide o no coincide con determinados años más secos, más cálidos, más fríos, y va haciendo cuadrar esa serie de 80 o 100 años con la serie que tienes de datos climáticos. Estas especies de pinos, sobre todo el Pinus nigra, es muy sensible, estamos viendo que es muy sensible al cambio climático. Los primeros años, así a ojo, podemos hablar de 4, 5 o 7 milímetros, pero fijaros cómo se estrecha hacia el final, ¿no? Lo que quiere decir esto es que en los últimos años crece menos esta especie de árbol. Sí, el clima se está volviendo demasiado seco y cálido para lo que es esta especie. Muchos ejemplares de pinos están pues llegando a morir, creciendo tan poco cada año que eventualmente en una sequía ya muy intensa llegan a morir. Y a nivel ecológico, pues son árboles que cumplen cada vez menos su función y los servicios ecosistémicos que pudieran estar haciendo del mismo sumidero de carbono que tanto nos interesa con el cambio climático, pues lo hacen con menos intensidad y pierde esa función. Esta gráfica refleja que en el Alto Tajo, en los últimos 60 años, ha subido la temperatura, ha bajado la lluvia y los árboles, el crecimiento es menor. Estos datos van más allá de que una especie crezca menos en los últimos años. Claro. Nos están demostrando muchas más cosas, ¿no? Estamos en una red europea, trabajamos en varios proyectos europeos donde esto se replica en distintas zonas, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, y se habla del bosque global. El bosque global es un concepto virtual que resulta de juntar en una misma base de datos toda la información de cientos de especies, a veces de miles de especies de árboles, en miles de puntos en todo el planeta. Y ahí contribuimos nosotros desde España, nuestro grupo, pues con unos cuantos miles de datos. Al final tienes cientos de millones de datos. La sensación es de que las cosas van cada vez un poco más deprisa. Hace 15 años o 20 años en este grupo nos considerábamos afortunados si pillábamos un año seco que pudiéramos comparar con años normales. Ahora ya tienes prácticamente todos los años son récords
récords de temperatura y casi la mitad de los años récords de sequía. ¿Hay datos a día de hoy que se estén conociendo actualmente y que nos revelen muchas cosas en cuanto al cambio climático? La lista es apabullante. Nos afecta a cosas como, por ejemplo, la póliza de seguros, que ya repercute el cambio climático y nos sale más cara, o en los suministro eléctrico, que se ve amenazado en muchas ciudades simplemente porque hace tanto calor que los transformadores pues a veces entran en crisis, digamos, ¿no? Ahora la comunidad científica está en torno a dos grandes aspectos. Uno es que siguen creciendo las concentraciones de CO2 y que acabamos de batir un nuevo récord un poco triste. Estamos prácticamente en 408 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y para que te hagas una idea, cuando yo hacía mi tesis doctoral, por ejemplo, yo calibraba los aparatos a 350. Para buscar una analogía, la Tierra hace del orden de 5 millones de años tenía estas concentraciones parecidas y en aquel entonces hacía 3 grados más de temperatura que en la actualidad y los mares tenían 10 metros más, en algunos sitios 15 metros más de elevación. Venimos al Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde aquí se pueden ver algunas de las pruebas de cómo nos está afectando el cambio climático, ¿no? Aquí se guardan muestras de muchas cosas. Hay zonas como Canarias o Alicante donde se han quedado ya sin playas, el mar está pegando directamente en las casas. ¿Por qué ha pasado esto y qué futuro tienen estas zonas? Bueno, ¿por qué ha pasado esto? Es la combinación, es un cóctel de esos letales en los cuales le hemos dejado muy poco margen de escape a la línea de costa por vías naturales. Hemos construido muy cerca del mar y al subir el nivel del mar y cambiar otra serie de cosas debido al cambio climático, se van llevando los sedimentos que cada vez vienen a veces en menor cantidad, te quedas sin margen, ¿no? ¿Con qué previsiones de aumento del nivel del mar estamos trabajando hoy en día? Los más optimistas hablan que para fin de este siglo XXI estaríamos en torno a 80 centímetros, 50 centímetros. Esos son los más optimistas de incremento del nivel del mar. Pero hay escenarios que van a depender de lo que emitamos en estas décadas que te hablan de más de 2 metros. Y en España se habla de entre 200.000 y 300.000 españoles en áreas como el Delta del Ebro, el Mar Menor, la zona de Doñana, que se van a ver profundamente afectados por estas inundaciones, que están ya viviendo y trabajando en áreas de riesgo prácticamente seguro de inundación. 300.000 personas en España. En España. 300 millones en el mundo. Exacto. Hay playas en la provincia de Alicante donde prácticamente ha desaparecido la arena y casi no queda espacio entre las olas y las casas. En lugares como este, cualquier consecuencia del cambio climático puede ser devastador. Manolo, buenos días. Hola. Tenéis las casas resguardadas con muchas piedras, ¿no? Sí, efectivamente. Por desgracia, en momentos que la playa ha estado peor o de graves temporales, hemos tenido que proteger la vivienda. Hace unos años, ¿cómo era esta playa? Espectacular. Me fijo en detalles de la casa, que la tenéis muy bien resguardada, muy bien tapada, ¿no? Claro, los años ya nos han dicho que vale la pena prevenir. ¿Y este es el salón, Manolo? Sí, este es el salón, aquí hacemos nuestra vida principalmente. Todas las casas además entre sí son muy parecidas. ¿Aquí es donde nació tu suegra? Claro, aquí son muchas generaciones las que estamos. En esta habitación nació mi suegra, por ejemplo. Le hicimos un pequeño cartel conmemorativo para que lo recordara. Desde la cama mira qué vistas tienes. Efectivamente, efectivamente. Para bien y para mal, cuando hay temporal, al tener el mar tan cerca... Es nuestro sino. Que se sepa que las casas en origen nunca estuvieron pegadas al mar. Es decir, las casas están donde llevan estando hace un siglo y no se han movido evidentemente ni un palmo. Es el mar y es el litoral el que está cambiando. Esta es la desembocadura del Segura. Estos espigones ya existían, pero este gran espigón de aquí se empieza a construir en el 90, acaba en el 95 y a partir de ahí es cuando os empezáis a quedar sin playa. Claro, vuestras casas están aquí. La causa de la regresión, hay que dejarlo clarísimo, no es el espigón, pero el espigón es como el gran catalizador final. El río Segura es un río absolutamente explotado y utilizado por el ser humano, lleno de presas, de paradas, entonces todos los sedimentos se van acumulando, de forma que a la desembocadura ya llega mucho menos material. Encima el poco material que está llegando se queda acumulado en la salida, porque ya no hay casi pendiente y encima el espigón cierra la salida, de forma que solo sale material del poco que llega cuando hay un torrente, cuando hay lluvia fuerte y encima sale desviado. Yo no puedo negar que el cambio climático tenga una influencia, es evidente que ahí están los datos, unos pequeños milímetros desde los 90, pero aquí hemos perdido metros y metros de playa a lo ancho y a lo alto.
Esta foto es de esta zona de aquí, justo después de un temporal. Fíjate dónde debería estar. Estas son las casas. Sí. Fíjate que la línea de costa debería venir por esta línea. Fíjate toda la bahía, todo el bocado que se ha hecho. Esto que queda aquí son los mínimos restos de lo que era una duna natural. Hay que actuar sobre el espigón. Hay que regenerar la playa de una forma suficiente que contrarreste los efectos negativos de este espigón. Así se ven a vista de pájaro las consecuencias de la última dana en vuestra zona. Sí, las imágenes son espectaculares, al mismo tiempo que estremecedoras. Las administraciones, los estados, han pasado de negar el cambio climático a de repente abrazarlo, a convertirlo en esa causa comodín, en esa causa legal comodín para tapar, para justificar lo que precisamente es la responsabilidad de su actuación. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental completo de este espigón? Así era esta playa. Sí. Esta vida llegó a tener, fíjate. Sí. Con columpios, con barcos, con... Sí, o sea, fíjate qué barbaridad de playa, no solo a lo ancho, sino a lo alto. Fíjate que la arena está a ras de las aceras. Aquí es donde más se ha comido el mar, esta zona, ¿no? Claro, es evidente, no hay casas, no hay nada que frene al mar. El mar, cuando los temporales graves de diciembre del 16, enero del 17, el mar llegó hasta la carretera, ahí arriba. Todo esto se lo comió, ahí ves el hueco de dónde estaba realmente el mar. Si no estuvieran las casas, el mar ya estaría comiéndose Pinada y la zona protegida. ¿Y aquí qué ha pasado con estas casas? Es una casa que está muy expuesta al estar en la esquina, y cuando venían también los últimos temporales graves del 16, como te decía, pillaron con poca playa y los más expuestos son los que más daño sufren. ¿Cuántas casas hay? Pues aquí somos algo más de 100 casas, algo más de 100 familias. Las cañas te están haciendo de chivato. Hasta aquí ha llegado el mar y te ha dejado lo que trae el río. Y delante de las casas iba una acera. Una acera que tenía un par de metros de ancho. ¿Qué ha pasado con ella? Pues esa acera, que era el acceso público de la playa, donde la gente venía para acceder a la playa por las escaleras, el mar la ha devorado. De ahí que ahora esta imagen que hay de las casas protegidas con la piedra, porque así nos lo ha permitido un auto judicial y sentencias judiciales, mientras exista el peligro que puedas proteger tu vivienda. Esto no es deseado por nosotros. Nosotros lo que queremos es que se vuelva a hacer la acera que había. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien. Está fácil. ¿Qué tal? Muy buenas. Está fácil. ¿Otro vecino de Babilonia? Muy bien, sí, aquí estamos. Bueno, la casa ahora está así, en periodo de invernación. En esa foto se ve acera, se ve escaleras y se ve playa. Se ve todo, sí. ¿Se acuerda usted de cuando la playa era playa? Sí que me acuerdo de que cuando la playa era playa y había arena seca y arena mojada y había de todo. No podría tener 18, años 60, 60 y algo ahí, pues se podía jugar al fútbol, tomar el sol y no molestar al vecino que estuviese en la terraza. Sebastián, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué ha pasado aquí? Pues nada, pues aquí celebrando, estamos de enhorabuena casi, porque por fin, de alguna manera, pues la Jefatura de Costas de Alicante nos va a ayudar un poco a regenerar este tramo de playa. Necesitábamos con urgencia que se vertiera un poco de arena, porque si no las casas van a desaparecer. Porque os estáis quedando sin playa. Se ve muy bien dónde está lo que era la playa, la arena de la poca playa que quedaba. Exactamente. Y todo lo que han echado encima. Efectivamente. Y ahora vamos a pisar lo que es la playa en sí, Lo ¿no? que es la playa, exactamente. Lo que nos queda. En el pasado teníamos aquí una playa alrededor de 100 metros. ¿100 metros? 100 metros de anchura. Estos escalones estaban enterrados en la arena. Y mirar la altura a la que nos hemos quedado. Aquí se habrá perdido una altura aproximadamente de 2 metros de altura de arena. ¿Y este es tu restaurante? Sí, este es el negocio familiar que tenemos. En Denia, básicamente el 80% de las personas que vivimos en esta zona vivimos del turismo. Necesitamos que estas playas se arreglen, porque si no se regeneran las playas, evidentemente los turistas vienen por el sol y por la playa. Así se quedó hace 2 años. Exactamente, esta fue derribó los muros que habían. Y así se quedó, o sea... Vamos, que no entró al restaurante de Milán. No, se quedó al aire prácticamente. Por esta parte de aquí sí que socavó la terraza y estuvo a punto de hundirse, esa es la verdad. Sí. Vamos a ver alguna casa, ¿no? Pues sí. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí os presentamos a unas amigas, a Genevieve y a Rosa Marie. Y ahora que cada vez hay más temporales y más virulentos... Pues estamos asustadísimos, estamos muy asustados. Sí, de hecho... tenemos mucha ansiedad.
A ver la casa de Genoveva. Pues la tienes muy bien la casa, ¿eh, Genoveva? Pues sí, está de invierno la casita. ¿Cuánto tiempo pasas aquí? Yo más o menos 6 meses. Aquí tienes la primera foto que he conseguido, que es de 1930, donde se ven que estas casas se construyeron con, fíjate, esta es la terraza con dunas y dunas hasta el mar. Porque ¿Esta foto de qué año es? Esta foto es de 1983. Por ejemplo, ya estas dunas pues se ven que no están, pero todavía hay muchísima playa. ¿Esta otra foto de aquí? Es de principios del año 2000. Entonces, fíjate. Hace no mucho, ¿eh? Y quedaba playa. Había toda esa playa, sí, fíjate. Entonces, en 2018. Verano del 2018. Y aquí es donde ya no queda nada de playa. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué ha pasado en estos 100 años para que os quedéis sin playa? La construcción del puerto de Denia. Eso ha influido, ¿no? Luego este puerto de Denia se amplió y el de Gandía también, que lo tenemos al otro lado. Claro, todo lo que son ampliaciones de puerto, construcciones de diques y tal, van cambiando las corrientes marinas. Se construyó un pantano cerca de aquí, el pantano de Isbert, y bueno, pues los pantanos también... hace que los ríos no tengan sedimento. No claro, retienen los sedimentos de su fondo y frenan el flujo de los sedimentos a la desembocadura del mar. A todo esto hay que sumar además que el nivel del mar por el cambio climático sube. Claro, es verdad que cada vez se esperan más temporales, con más frecuencia y con más virulencia. O sea, el cambio climático es una realidad que está ahí. Sumada a todas las demás cosas que te he comentado, pues claro, es preocupante. Bueno, esto es un vídeo después de los 2 días gordos de temporal, donde fijaros, es como si estuviéramos en Beirut. Fíjate la terraza. ¿Esa es tu casa? No, este es el último chalet. El último. Como la terraza. Mi casa está por ahí, donde están la mayoría de escombros. ¡Qué barbaridad! Mira qué foto. Estos son las casas más para allá. Mira qué socavón en la terraza. ¿Esta es la casa en la que estamos ahora mismo? Sí, que me hizo mucho que ves esto. Es la terraza de arriba, lo que lo ves aquí. ¿Ves esto? Venía el lunes y me llamó un chico que viene un poco a ver la casa y todo, estaba llorando al teléfono. Le digo, ¿pero qué pasa? Y dice, es muy grave, es muy grave. Ver la destrucción de su casa es una cosa muy violenta. Es cosa de todos y nos afecta a todos. Para quienes trabajan en una de las 15 centrales térmicas que hay en España, cambio climático es sinónimo de paro. O se reciclan o mueren. La incertidumbre que han sufrido y están sufriendo en la comarca gallega del Eume la van a padecer miles de familias españolas. Hola, buenos días. Habéis convertido el ayuntamiento en vuestra casa. ¿Por qué? Es una forma de reivindicarnos y de que se nos vea y que se conozca nuestro problema. Vosotros sois transportistas del carbón. Sí. Somos casi 70 empresas, 150 camiones, que estábamos trabajando hasta hace 6 meses. Para la central térmica. Sí. ¿Cuántos años llevabais trabajando? Aquí los que más tiempo llevan, pues sobre 40 años, toda una vida. ¿Y ahora por qué no trabajáis? De un día para otro, pues paran de quemar carbón y nadie nos dice nada. ¿Cuántas toneladas de carbón podíais mover antes? Pues sobre 20.000 toneladas diarias. ¿Diarias? Sí. Eso es mucho dinero, ¿no? Sí. ¿Y mucho CO2 también? También. ¿A vosotros las palabras cambio climático a qué os suena? Así de principio nos suena mal. Suena a paro. A nosotros lo tenemos que aceptar, pero... ¿Os suena a paro? ¿Qué perseguís? ¿Qué buscáis estando aquí dentro? Pues perseguimos eso, una transición justa. Ir poco a poco para sacar la cosa para adelante, para no perjudicar a nadie. Como se dijo hace aproximadamente un año, que se dijo comprar camiones o cambiar bañeras, camiones con menos peso, camiones con más caballos, que aquí hay trabajo para poder jubilarse. Eso se dijo desde parte de Endesa y de parte del Estado español. Y 8 meses más tarde hay una orden de que se pare de subir del puerto de Ferrol a Aspontes carbón y no se vuelve a arrancar la central. Y entonces eso no es una transición justa. Ahora, eso le
toca ahora. Buenos días, María. Buenos días. ¿Dormisteis aquí? Sí. ¿Y esta pequeñita quién es? Es mi niña, se va ahora al cole. ¿Es tu hija? Sí. ¿Tu hija duerme aquí? No, duerme con los abuelos y luego me la traen para llevarla al cole. ¿Tú eres camionera? Sí, bueno, mujer de camionero, sí. ¿Qué tal se duerme en el ayuntamiento? No se duerme. Ya hace muchos meses que no se duerme ni en el ayuntamiento ni en ningún sitio. Es mucha preocupación, es mucha tensión, ves que no tienes manera de solucionarlo, que no está todo el cauce. ¿Tenéis hipotecas vosotros que pagar? Sí, nosotros somos una familia normal y corriente que pagamos nuestro piso, pues como la mayoría de los mortales, tenemos nuestra vida y compramos un camión. ¿Hace cuánto? Pues hace 20 meses. Es desesperante. Y por eso supongo que estáis aquí todos un poco, ¿no? Apoyándoos y buscando un futuro. Vamos a dar una solución. Por lo menos un tiempo. Vamos al cole. Salta en el colchón. Un tiempo. Miguel, buenos días. María, ¿y cómo anda la actualidad? ¿Cómo está la central ahora? ¿Está funcionando? La central está 100%? parada en este momento. En abril entramos en una fase de muy baja producción relacionada con una situación de mercado que ha afectado no solamente a esta central, sino a todas las centrales de carbón en España. Parte del sistema europeo de emisiones en el que estamos regulados desde hace ya bastantes años, tanto el sector eléctrico como sectores industriales, y es la filosofía de que el que contamina paga. ¿Y por qué se ha incrementado tanto el precio del CO2? Hay varias razones. Yo creo que hay una voluntad política de la Unión Europea de que el precio del CO2 sea la herramienta que va a permitir llegar a alcanzar los objetivos de descarbonización a los que se ha comprometido Europa. ¿En la lucha contra el cambio climático? La lucha contra el cambio climático. Estamos viendo la posibilidad de quemar no solamente carbón, pero también una mezcla de biocombustibles que permitan ahorrar, porque los biocombustibles no tienen que pagar derechos de emisión de CO2, y con estos biocombustibles ver si la central podría ser más competitiva para poder seguir funcionando a futuro. Todo esto es carbón que no se está quemando, que no se está utilizando. Ya hay un eslabón de esta cadena que son los transportistas del carbón que están sin trabajar desde hace 6 meses. Es una central que tiene ya 40 años de vida y que la previsión es que pudiera funcionar otros 15 años más. Y en ese sentido me entiendo que a todos nos ha cogido con una transición que está yendo más rápido de lo que habíamos pensado, de que las cosas se están produciendo más rápida. Y el deterioro de la situación ha sido tal que hemos pasado de apostar por la continuidad de esta central en 2016 a tener hoy en día serias dudas de que la central pueda continuar a futuro. La Unión Europea está poniendo en marcha un fondo de transición justa y se trata de que haya recursos no solamente para las personas afectadas por el cierre de la minería, sino también por las personas afectadas por el cese de actividad de las centrales térmicas. ¡As Pontes, deféndese! ¡Loitando! ¡As Pontes, deféndese! ¡Loitando! ¿Por qué os estáis manifestando? Porque ahora mismo nos vamos a quedar sin trabajo y nadie nos ofrece una alternativa de futuro. Todos los trabajadores que están aquí son trabajadores de las auxiliares de aquí, que trabajamos subcontratados por Endesa. ¿Hasta cuándo, hasta qué fecha tenéis contrato de trabajo? Yo, por ejemplo, se me acaba el 31 de diciembre. Ahí se están metiendo 200 millones de euros. Que no se están metiendo ni uno ni dos. 200 millones de euros para adaptar la central a la normativa europea. Hasta el 2035 en teoría estaba, pero de repente se acaba. Con 48 años de familia, ¿cuál es tu panorama laboral de cara a unos meses? Tener que volver a irme fuera. Ese es el detalle. Ahora mismo estás asentado aquí, tenías una garantía de trabajo, no tenías que andar por ahí fuera y ahora mismo tendrás que volver a marcharte. ¿Qué va a ser de todos nosotros dentro de un año?
¿Vosotras sois trabajadoras de Endesa? No, propiamente no. ¿Y qué hacéis aquí en la manifestación? Nosotros estamos apoyando porque en realidad todos tenemos a alguien que trabaja en la central. ¿Sabíais que el carbón tenía los días contados? Sabíamos que el carbón tenía los días contados, lo que no contábamos es que fuera tan inminente, porque la descarbonización está presente, pero no tiene que ser de un día para otro. Un 50% por lo menos de este pueblo trabaja de la central, y el que no trabaja vive también de la central, la panadería, el comercio, los bares, todos, y si esto cierra no va a haber para todos. ¿Sois familia? Sí, padre e hijo. Padre e hijo. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando aquí? Yo casi 3 años. Yo tengo 35 años cotizados, sobre 31 aquí dentro. ¿Prácticamente toda la vida? Toda la vida. ¿Y cómo se viene aquí a trabajar todos los días sabiendo que tenéis una fecha? Llegas por la mañana y ves todo apagado. Claro, porque no está funcionando. Nada. ¿Y cuando lo ves apagado? Dices tú, igual mañana ya no vengo. Hola. Hola. A ver, platos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo estás viviendo tú la situación de tu hijo y de tu marido? Preocupación, con incertidumbre, por supuesto, porque, bueno, mi hijo es joven, todavía puede incorporarse a otro trabajo, pero mi marido, con 57 años, lo pilla ya muy descolocado para reciclarse. ¿Qué sabéis de lo que os puede pasar? No sabemos nada, el futuro es incierto a la vez que muy negro. Para la empresa auxiliar somos el último eslabón. ¿Sabíais que el carbón tiene los días contados? Sí, y estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que no se planifique el desmantelamiento del carbón, del uso del carbón. Yo estoy encantada de que se usen energías verdes, pero evidentemente la gente que vive de eso no puede quedarse en la calle sin nada de un día para otro. ¿Dormís tranquilos ahora o estáis con la incertidumbre, con tensión? Sinceramente, cada día ahora me preocupa un poco más. Ahora veo todo ya tan perdido que ya casi ni me preocupa. Puede montar un parque eólico, que puede montar una central fotovoltaica. Ellos saben, como nosotros, que eso no genera el empleo que genera la térmica. Nosotros y los transportistas somos los primeros en sufrir esta crisis. ¿Tienes deudas? Yo no, pero ahora mismo estoy con un alquiler. Yo si me quedo en el paro tendré que volver a casa. Y no es lo mismo ya mantener 2 personas con un sueldo que mantener 3 con un sueldo. ¿Y ahorráis ahora? ¿Estás ahí ya ahorrando dinerito por lo que pueda venir? Ya hace tiempo que estamos ahorrando precisamente, porque eso, y no haces gastos importantes porque ves que se te viene la crisis encima, o sea, que te viene el mundo encima ya. Para velar por los derechos de los ciudadanos que viven en aquellos lugares afectados por la transición energética, acaba de crearse la Asociación Nacional para una Transición Energética Justa. Valentín. Hola. Tú eres el presidente de la Asociación Nacional para una Transición Energética Justa que se acaba de crear. Sí, hace unos días, Carboneras, efectivamente. Bueno, inicialmente somos un núcleo duro de 6 localidades con centrales térmicas, pero ya hay muchas más pendientes de incorporarse, no solo con centrales térmicas, sino con centrales de generación energética de otro tipo afectadas por la transición, ¿no? Llámese ciclos combinados, centrales nucleares y más adelante otro tipo de ciudades que tienen dependencia de sectores como el del transporte convencional, que efectivamente se van a ver afectados por un periodo de transición, ¿no? ¿Cuántas personas están afectadas directa o indirectamente por el cierre de las centrales térmicas? En este caso, Las Pontes, estamos hablando directamente de 700 personas, indirectamente. Ahora, el efecto pues afecta a tantos ayuntamientos de distintas comarcas que han firmado un escrito dirigido a la ministra de Industria, ayuntamientos que suman una totalidad de 230.000 personas. ¿Solo aquí, en esta zona? Solo en esta zona. Ahora multiplícalo por 15 centrales térmicas que hay en el Estado y que se van a cerrar, si no es este año, es el que viene, o dentro de 2 años más, ¿no? ¿Cómo se va a afrontar este cambio? ¿Qué se le va a decir a esas cientos de miles de familias que se van a quedar sin trabajo en el año 2020? Es decir, ¿qué alternativas tiene? ¿Cuál es la solución para esa transición energética justa? La transición, cualquiera nos va a entender, no se hace en un año.
Una transición se hace en 5, 6, 7, 10 años. Que te dé tiempo a avisar a la gente de que no cambien los camiones porque ya no va a haber futuro para ellos. Que te dé tiempo al chaval que acaba la carrera, que piensa trabajar en este complejo, que se busque la vida en otro sitio. ¿Y el planeta tiene tiempo para esa transición con tiempo? No, pero yo creo que el planeta no depende de que en España, única y exclusivamente, en 2 años, lo que no se hizo en 30 ni en 3000 años, se vaya a hacer en 2 años. El planeta hay que salvarlo, todos estamos de acuerdo con ello, pero a la misma gente le hago esta pregunta. ¿Qué le parece que en su país se cierren todas las centrales térmicas, se vayan a la calle cientos de miles de personas y que en cambio compremos la energía de esas centrales térmicas en Marruecos? O que compremos energía nuclear cada vez con más porcentaje a Francia, que tiene 52 centrales nucleares, que no habla de cerrarlas, y que en España hablamos de cerrarlas a 3-4 años vista. Una de esas noches sin final me trae tu voz. José, estamos a la orilla de una de las centrales, o de la central más contaminante de España, ¿no? Efectivamente, esta es, digamos, la mayor fábrica de cambio climático de toda España. Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de esta central térmica de carbón de Endesa pues equivalen a las emisiones totales de gases causantes de cambio climático pues de comunidades autónomas como Navarra o Extremadura. El cambio climático está causado sobre todo por las emisiones de los combustibles fósiles, las emisiones de dióxido de carbono, del carbón, del petróleo, del gas natural, pero de todos ellos, el carbón es el más intensivo en emisiones de dióxido de carbono. Vosotros, las plataformas ecologistas, pedís el cierre de las térmicas para el 2025. Bueno, nosotros pedimos que se cierren lo antes posible. Estamos en una situación de emergencia climática. Es necesario reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero si queremos evitar un cambio climático catastrófico, si queremos que el aumento de la temperatura media global no supere el 1,5 grados. ¿Y qué les decimos a los trabajadores de esas centrales térmicas cuyo puesto de trabajo peligra? Pues que luchen por sus alternativas de futuro, que exijan a la empresa propietaria, que exijan a las instituciones que apliquen medidas de transición justa que les permitan pues, garantizar su futuro. No es admisible seguir quemando carbón para producir electricidad. Es la forma más perjudicial de todas las que tenemos a nuestro alcance. Expertos en extinción y prevención venidos de todas partes del mundo se han reunido aquí en la Sierra de Almería. El objetivo, frenar, evitar la propagación de esos incendios destructivos y masivos que han ocurrido en los últimos tiempos. La solución que van a poner en práctica, usar el fuego contra el fuego. Vale, vamos a intentar hacer una eliminación de los pastos del 70%. Si va bien, no lo vamos a apagar. Carlos Ruiz, ¿van a vacunar todos ustedes el monte? Sí, ahora mismo con el cambio climático el monte se está despoblando, la vegetación está creciendo y tenemos los montes llenos de carga de combustible y tenemos que bajar esa carga para que no tengamos incendios tan severos. Paco, ¿quiénes son todos estos compañeros que hay aquí? Bueno, pues forman parte de un TREX, un programa TREX, que es la primera vez que se hace en España, un programa de intercambio de experiencias en quemas prescritas, donde durante 11-12 días nos juntamos gente de todo el mundo con interés en la ecología del fuego, en fomentar el uso del fuego bueno y tener una convivencia para aprender. ¿El fuego no es nuestro enemigo? El gran incendio es nuestro enemigo, el fuego no. Cuando se lanzó aquel mensaje en los años 80, todos contra el fuego, ¿eso era acertado? Yo todavía recuerdo a Serrat con la bicicleta por el medio del monte y en su momento fue un mensaje totalmente exitoso. ¿Pero ahora? Ahora tenemos que afrontar un cambio de mentalidad en todas estas generaciones que han estado acostumbrados a escuchar ese mensaje y no han diferenciado el fuego del incendio. Se reintroduce, se quema el matorral viejo, entra el pastizal, con el pastizal y las flores entran las abejas, entran los insectos, entran los conejos que comen del pasto, detrás del conejo viene el lince, al final es toda una cadena y si tú eliminas el fuego completamente de esas especies vamos a empezar a perder biodiversidad. A ver si puede dar agua para el tendido de manguera
Juan Carlos, ¿con esto vais a provocar la ignición? Efectivamente, son antorchas de goteo. Lleva una mezcla de 1/3 de gasolina y 2/3 de gasoil. El combustible va saliendo por este sistema, cae aquí en el quemador y el combustible va cayendo prendido sobre la vegetación. Así trabajáis con el fuego. ¿Lleva tiempo utilizándose esto? Sí, es una herramienta que también en los incendios se utiliza. Hay veces que se hace un contrafuego que se llama y se utiliza también esta herramienta. Paco, esto es lo que se conoce como un fuego de test. Un fuego de test simplemente se hace una prueba que está regulada, es un triángulo equilátero de 1 metro por 1 metro y lo que se hace simplemente es que se ve cómo el incendio, o sea, cómo el fuego evoluciona. Y eso nos da algunas pistas sobre, primero, la disponibilidad de la vegetación a arder, cómo de seca está. Con una gota de gasolina, así es como arde nuestro campo, si no... Bueno, así arde, ahora mismo está ardiendo poco, porque está muy verde, está en verano mucho peor. ¿Esa persona de allí quién es? Es el analista de la quema. Entonces está tomando datos de humedad, de temperatura, de viento. Cuando hay un incendio de verdad, lo que tenemos es estaciones meteorológicas que ponemos en torno al incendio y que nos van documentando las condiciones en las cuales el incendio evoluciona. El objetivo sería quemar 4.000 hectáreas. Habrá mucha gente que ahora mismo se echa las manos a la cabeza. Puede parecer una barbaridad, pero el porcentaje sobre la superficie forestal que salvaríamos o que protegeríamos sería enorme. 4.000 hectáreas que servirían de acceso para los bomberos, que servirían de cortafuego natural, que servirían de ese mosaico que queréis crear en el monte. Serían zonas que evidentemente darían una oportunidad a los dispositivos de extinción y luego, como segundo objetivo, algunas de esas zonas pueden sin duda estar más adaptadas a una nueva vegetación que sea más resistente al cambio climático. Buenas tardes. CSIC y Universidad Pública de Navarra forman parte de este proyecto de las quemas prescritas, ¿verdad? Esto es prevenir. Esto es prevención. Más de uno, si acaba de encender en la tele, está asustado. Pues seguramente, pero son quemas que se hacen, como su nombre indica, controladas, es decir, ellos son ingenieros del fuego. Y nosotros en nuestro proyecto lo que contemplamos es que después de esta reducción de biomasa combustible, que entre la acción del herbívoro. Este proyecto no solamente son las quemas controladas y después el pastoreo, también cosas innovadoras como pueden ser empresas de herbivorismo pírico. Herbivorismo sería el pastoral, pírico serían quemas controladas, que esas mismas empresas hicieran esa labor de prevención de incendios. 1 meter? No, 1/2 meter. 1.5 meters. 1.5 meter, thank you. Join the line. The control line, please. Okay, thank you. Vale, esto es la línea de control 2. Entonces lo vamos cerrando. Así succiona todo el humo, toda la convección va hacia dentro de la parcela. ¿De dónde eres? De Valencia. Estáis todos unidos, o sea, venís de todas partes de España. Claro, a eso hemos venido a aprender. Dándole órdenes al americano, ¿no? No, este es alemán. Ah, este es alemán. Sí. Madre mía, es una torre de Babel. Ahí estamos aprendiendo también aprendemos idiomas, como habrás visto. Join the line, here. Combine, the person y sale. ¿Hay otro fuego ahí? ¿Otra parcela? Sí, tenemos otra parcela experimental un poco más para allá. El terreno es mucho más escarpado, ¿eh? Sí. Las quemas prescritas están más avanzadas en otros países. ¿Ahí se queman árboles? Se llegan a quemar árboles, pero no desde el punto de vista de la gestión del riesgo de incendio como hacemos aquí, sino desde el punto de vista de la gestión del ecosistema. Hay muchas zonas donde hay más árboles de la cuenta. Yo sé que eso a la sociedad le cuesta entenderlo, pero precisamente en este escenario de cambio climático tenemos que tender hacia bosques más claros, con menos árboles y más grandes. ¿Por qué? Porque al haber menos agua, ese terreno es capaz de sostener un número menor de árboles hoy del que pudo hace 200 años. Hay que ajustarse a lo que demanda la naturaleza, a lo que nos pide y a lo que nos da. Y ahora mismo nos da menos agua. Digamos que la naturaleza, por sí sola, hará que dentro de cientos de años ese bosque sea la mitad de espeso de lo que es hoy. Y nosotros adelantamos esa naturaleza. Tenemos aquí una zona que está de matorral
quemado con poca biomasa. Al fondo tenemos almendros que están además cultivados. A la izquierda de esos almendros tenemos un pinar muy denso. Ese pinar tiene su sitio, igual que tiene su sitio los almendros, igual que tiene su sitio el matorral. Eso genera un mosaico. Esto entonces sería el paradigma de lo que se buscaría. Esto a una escala de paisaje. ¿Os influye en algo que apenas haya ni primaveras ni otoños ya a la hora de gestionar el campo, de apagar un incendio? Bueno, los modelos de cambio climático sobre el Mediterráneo avisan que van a tener más temperatura, van a tener inviernos cada vez más suaves, inviernos más lluviosos quizás de lo que era la media, pero veranos más largos. Es decir, prácticamente vamos a tener la misma precipitación, pero concentrada en primavera y en invierno, y veranos cada vez más largos. Y sin duda eso, para un dispositivo de extinción, es un problema, porque antes los incendios se concentraban en 3-4 meses, luego en 6. Ahora ya afrontamos campañas de 8-9 y al final afrontaremos campañas de todo el año. Está aquí un compañero que se llama Bill, que es estadounidense, ¿verdad? Bill Armstrong. Lleva más de 30 años trabajando en el estado de Santa Fe. Leyenda viva de las quemas prescritas, algo que es novedoso en España, y usted es un auténtico maestro. Hemos aprendido que el único modo de prevenir quemas forestales es con la quema. En Estados Unidos el presidente le ha dado la espalda al cambio climático. Sí, tiene razón. Y yo no soy un político. No estoy de acuerdo con nuestro presidente. Somos la única especie que los aprende, que los apaga. Es nuestra responsabilidad de usarlo para cumplir los resultados que queremos. Este paisaje propio de Almería será pronto una realidad en toda España. El desierto avanza por nuestro país, empujado por el cambio climático. Solo en Almería, la temperatura media ha subido 2 grados en los últimos 50 años. El agua escasea y algunos animales salvajes se tienen que cuidar ya casi como si fueran domésticos. Francesco, cuando las abejas tienen hambre o sed, también se ponen más agresivas, ¿no? Sí. Las abejas son el termómetro ideal para ver cómo marcha el cambio climático. Las abejas, se diría la palabra yo, el chivato perfecto para decirnos cómo es el clima. Eres apicultor, ¿qué tal la producción ahora? La producción ha bajado un montón. ¿Cuántas abejas hay aquí? Una colmena llena puede tener 50.000 abejas. 50.000, o sea que ¿cuántas colmenas hay? Hay 90 por ahí, entre 80 y 90. Bien, 5 millones de abejas. Estamos rodeados por 5 millones de abejas. Esto es el alimento que le dais a las abejas. Es un alimento a base tiene proteína. Jarabe de glucosa, fructosa, azúcar, licor, fermentación, levadura de cerveza. ¿Esto antes lo podían encontrar aquí en el campo? Antes lo podían encontrar en el campo. Fácilmente. ¿En qué? ¿En dónde? Sobre todo lo de la proteína. Toda la flor que tiene polen, el polen es proteína. Y es el pan de la abeja. Surprise. La colmena es una caja de sorpresa. Sí, ¿no? Bueno, pues venga. ¿Ves? Ya se lo han terminado. Anda, hace tiempo. Ahí está la bolsa vacía. Sí, una colonia fuerte. 1 kilo. Una bolsa así la terminan en una semana. Hacemos así. Quitamos un poco el plástico y se lo ponen encima. Ellos se dan cuenta enseguida. Una abeja más o menos recorre un radio de unos 5 kilómetros alrededor y de ahí trae el polen que deposita ahí. Aquí hay algunas abejas que tienen la patilla polen. A ver. ¿Qué ha supuesto tener que alimentar a las colmenas? Duplicar el presupuesto. Estamos ahora mismo en la zona donde menos llueve de toda la Europa continental. Exactamente, es decir, el Cadagata está en torno a 200 litros metro cuadrado. Yo soy de Santiago de Compostela, allí pues llueve 1.700
Es decir, que en Cabo de Gata llueve menos que en algunas zonas del Sáhara. Si no fuera por el rocío, digamos, el semidesierto de Cabo de Gata sería mucho más duro. Eso nos exige hacer una gestión, yo diría que súper ejemplar, de la poca agua que tenemos. Los efectos del cambio climático se pueden ver en la vegetación que tenéis tan particular aquí. En esta zona privilegiada, digamos, la especie dominante se llama Ziziphus lotus. El azufaifar es una planta única capaz de sobrevivir en los desiertos y que solo se produce aquí en Almería. Sí. Su estructura permite a 3 o 4 docenas de plantas vivir al socaire del azufaifo. Es decir, el azufaifo es una planta nodriza, es semejante a un islote, digamos, de salvación para hasta 150 especies y variedades vegetales que viven en el interior del azufaifo. Es como una planta que es capaz de generar un pequeño oasis en las peores condiciones para que vivan más plantas, para que vivan animales, insectos. Es la planta que de forma natural lucha contra el cambio climático y contra las condiciones más... Y lo hace gratuitamente, además. Son 50 metros de raíz. Puede llegar a tener hasta 50 metros y llegar a, digamos, a aprovechar el agua subterránea de la capa freática. ¿Se está muriendo también? El azufaifo está empezando en algunas zonas a dar muestras de decaimiento. Esta estructura tan espinosa y que se le cae la hoja en invierno, bueno, pues alimenta esa leyenda de que la corona de espinas bíblica podía tener que ver con el azufaifo. Ahí todavía quedan unas hojitas de azufaifo, feos. Estos matojos feos a nivel ecológico son un microecosistema interesantísimo. ¿Estamos alterando el metabolismo del planeta Tierra? Absolutamente. Estamos alterando los equilibrios atmosféricos, la composición de la atmósfera y los equilibrios oceánicos. Hay 3 dimensiones del cambio climático que conviene aclarar. Por un lado, hay una dimensión superpolítica, que es la necesidad de coordinarse los países para generar cada vez menos gases de efecto invernadero. Una dimensión científica, que es cómo nos adaptamos a nivel de sistemas ecológicos y de sectores sociales a los cambios que ya hemos generado y a la inercia que tenemos que gestionar. Y en tercer lugar, contarle esto a todo el mundo, porque si no tenemos la complicidad de las personas normales que no son expertas, no se puede luchar contra el cambio climático.